Buen día. Good morning. Good morning. Mi saludo en este día para todo el pueblo de Dios. I'm greeting the people from God today. Hoy queremos recordar a unos queridos hermanos de Canadá. Today we want to remember some dear brothers from Canada, Margaret and David Thompson de Canadá, Margaret Ottawa, Canadá. and David Thompson from Ottawa, Canada. Siempre le tenemos el corazón a estos hermanos. We always carry you in our hearts. Y es por eso que queremos que para ellos y para otros oyentes de habla inglesa, And for them and for other English speakers, es que también hacemos esta traducción en inglés. is that we're making this English translation. Mi querida nieta Rachel, My granddaughter Rachel. en este día Today, quiero hablar de un aspecto del amor. I want to talk about a part of love. ¿Sabe que hay un capítulo en el libro de Proverbios, There is a chapter on Proverbs, el capítulo 10, chapter 10, que dice el contraste entre el justo y el malvado? that talks about the contrast between the fair and the evil. Es muy bueno leer todo este capítulo, It's really good to read this whole chapter, pero yo quisiera but en este día un resumen que le voy a sacar del verso 12. I would like to read the verse 12 today, Que de algún modo that somehow será el título de este mensaje. it's going to be the title of this message. ¿Se acuerda que yo siempre debo, porque así me lo enseñó Dios, ponerle un título a cada mensaje? As you remember, I shall always put a title on my messages, Y el título es este: and the title is this one. el amor cubre todos los pecados. Love covers every sin. Y el verso 12 de Proverbios dice así: And on verse 12 from Proverbs, it says, el odio despierta rencillas, despierta rencores, despierta discusiones. hate can provoke some discussions. Como utilizo términos para que Rachel los pueda traducir, I'm using terms so she can translate better. también son términos que nos sirven a nosotros, los de habla hispana, It's terms that it works for us who speak Spanish. entender bien lo que esto significa. It helps us to understand better what this means. En definitiva, el odio despierta discusiones. Hate provoke discussions. ¿Sabe que tal vez algunos hermanos o hermanas que me escuchan You know that maybe some brothers or sisters are listening to me están esclavos de discusiones? are slaves of discussions. Yo mismo viví por un tiempo discutiendo con mi esposa. Me myself, I went through a time when I was arguing the whole time with my wife. Porque sabe que yo soy salvo por pura gracia. Because you know that I'm saved because of the grace of God. Pero como siempre lo enseñamos, But as I always say, no tenemos que quedar en primer grado. we must not stay on the first grade. No tenemos que quedar bebiendo leche. We must not stay keeping and drinking milk. Tenemos que crecer espiritualmente. We have to grow spiritually. Eso nos enseña la palabra de Dios. That's what the Word of God teaches. Me daba cuenta que eso no estaba bien. I realized that wasn't okay. Tal vez hermanos también estén en esa situación. Maybe some brothers are on that same situation.
Y eso no lo hace el amor, And that is not eso provoked lo by love. hace el odio. It's provoked by hate. ¿Sabe que a veces nos parece que discutiendo vamos a llegar a un acuerdo? Sometimes we think that arguing we will get to an agreement, Pero no es así. but it's not true. Las diferencias se hacen cada vez mayores. Difference will keep getting bigger. Hasta el día que me di cuenta, It was until the day I realized esa obra que va haciendo el Espíritu, what the Spirit does in our lives, que si uno cierra la boca, that if one of them shuts his mouth, la discusión se acaba. the discussion is over. Y es algo glorioso porque cuando nosotros comenzamos a practicar estas cosas, And it's glorious because when we started practicing this stuff, comenzamos a entender que el propósito de Dios we began to understand that the purpose of God es que vivamos en amor. is that we live in love. Por eso este verso que cité para comenzar esta meditación, And for that verse I quote to begin this meditation, que como les dije, habla acerca del contraste entre el justo y el malvado. that as I said, it talks about the contrast between the fair and the evil, O dicho en otros términos, or in some other words, el que vive en rencores, en discusiones, y el que vive en amor es diferente. the one who lives in discussions and the one who lives in love is very different. Por eso este verso For that this verse de Proverbios 10:12, of Proverbs 10:12, lo digo para que usted lo marque bien ahí en su Biblia. I say it because then La- you can mark it on your Bible. La segunda parte de este verso dice, The second part of this verse says, pero el amor but love cubrirá todas las faltas. will cover everything. Otras versiones dice, el amor cubrirá todos los pecados. Love will cover all of our sins. Y sabe que yo creo que Pedro había aprendido bien este verso. And you know that I believe that Peter learned this verse. El apóstol Pedro enseña acerca de este verso. Apostle Peter teach about this verse. Y dice así en 1 Pedro capítulo 4. And it says on 1 Peter chapter 4. Y ante todo, capítulo 4, verso 8. Chapter 4 verse 8. Dice, y ante todo, sobre todas las cosas, por encima de todo, And before anything else, tened vosotros ferviente amor. keeping you some fervent love. Ferviente es con gran entusiasmo, con mucha fuerza. Significa la palabra ferviente. It means that it's with a great enthusiasm and with a lot of strength. Y ante todo tened en vosotros ferviente amor. Amor. And before of anything else, having you some fervent love. ¿Por qué causa? Why? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Because love will cover a lot of sins. ¿Sabes que muchas veces escuché predicar este verso? You know that many times I listen to messages about this verse. Aún recuerdo en alguna convención I still remember on some convention que surgía alguna disputa acerca de esto. that a discussion came up about this. ¿Cómo es que el amor iba a cubrir los pecados? How comes that love can cover sins? Pero sabe que tenemos que entender But you know that we have to understand que aquí está hablando del amor proyectado a una comunidad,
a una iglesia. But he is talking about love projected to a community, a church. Pero también, hermanos, lo podemos proyectar a la pequeña iglesia que es nuestra casa, nuestro hogar. But we can also project that into our little church that is our home. Porque nuestro hogar es el núcleo, es la parte central de toda la iglesia. Because our home is the center of every church. La iglesia local y la iglesia universal. The local church and the universal church. Entonces, hermanos, cuando viene el Espíritu y nos ilumina, So when the Spirit comes and enlightens us, entendemos que cuando nosotros estamos en amor, we understand that when we are in love, no vemos las faltas de nuestros hermanos. we don't see the faults of our brothers. Porque sabe que muchas veces queremos establecer nuestra propia justicia. Because many times we want to establish our own justice. En primer término, The first step, los hermanos que no son espirituales, brothers who are not spiritual, que todavía no se han desarrollado en la vida del Espíritu, who haven't still developed on the life of the Spirit, ¿qué hacen? what do? Critican, They criticize. calumnian a otros de su propia comunidad They criticize, they lie to the members of their own community. y algunos hasta de su propia familia. And some even of their own family. Y sabe que eso hace muchísimo daño porque estamos demostrando que no vivimos en amor. And you know that that causes a lot of hurting because it demonstrates that we are not living in love. El amor cubre esos pecados. Love covers the sins. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por ese hermano, esa hermana que no están procediendo bien. What we have to do is pray about our brother or that sister who is not proceeding according to God. Porque de ese modo es que nosotros vamos creciendo en el amor que Dios demanda de nuestras vidas. Because that way we'll continue to grow on that love that God demands in our lives. Sabe que muchas veces, y lo digo como una experiencia, You know that many times, and I'm telling this as an experience, yo intenté corregir hermanos y aún familiares I tried to correct brothers and even members of my own family que no estaban procediendo bien. who were not acting okay. Pero sabe que me di cuenta que Dios finalmente hace una obra, pero muy superior a nosotros. You know that I realized that in the end, God makes something superior than us. Porque, como dice ahí en Hebreos 13, lo vamos a buscar, Because as it says in Hebrews 13, we're going to look for it. dice aquí en Hebreos 13, It says, y está hablando acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. it's talking about what God does in our lives. Hebreos 13, verso 21. Hebrews 13, chapter 13:21. Dios os haga aptos en toda obra buena, God makes you able on every good, para que hagáis su voluntad. so you can obey His willing. Lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hacernos aptos para obras buenas. The first thing God wants to do in our lives is to make us able to do the good, Para que de ese modo primero nosotros andemos en la voluntad de Dios. so that way we are the first to be in the willingness of God. Por eso es que dice, os haga aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad. That's why it says to make you able to do everything that's good, so you can obey His willing. Pero finalmente no es nuestra propia obra. But in the end, it's not something we do. Cuando nosotros llevamos una vida de oración, When we keep alive where we pray, una vida de comunión con Dios, communion life with God, nos damos cuenta que se cumple lo que dice
el resto de este verso. we realize that it's true what it says in this verse. Dice, haciendo Dios se refiere, Doing God haciendo Él lo que es agradable y perfecto. what is nice and perfect, Lo que es agradable delante de Él. what is nice in front of Him, Dice, por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Es decir, Jesucristo interviene para que en nosotros se manifieste una obra no nuestra, sino de Dios. Jesus came through to manifest something that God wants, and it's not something we do. Porque a veces he recibido algún WhatsApp Because sometime I have received some WhatsApps o alguien que ha dicho, pero como usted predica es demasiado fácil. or someone that said, "Oh, the way you preach is very easy. Podemos vivir de cualquier modo. We can live in any way we want. Total, somos salvos por gracia. So, because we are saved from grace." Pero no. But that's not true. Cuando nosotros tenemos una vida de comunión con Dios, When we live a life of communion with God, nos damos cuenta que Dios mismo corrige nuestras vidas. we realize that God Himself corrects our lives. En mi oración matinal, When I pray on the mornings, todos los días pongo delante de Dios el día anterior. every day I put in front of God the day before. Y cuando nosotros llegamos a tener esa sensibilidad, And when we get that sensibility, nos damos cuenta que Dios nos muestra en esto y en esto estuviste mal. we realize that God showed us you were wrong on this and this other thing. Esas cosas tenemos que corregir. Those things we must correct. Porque el que ha nacido de nuevo Because those who were born again es mucho más fiel en vivir conforme a la voluntad de Dios que el religioso. it's very loyal when it comes to living on the willingness of God, even more than the religious one. El religioso, a través de sus propias fuerzas, pretende vivir guardando los mandamientos. The religious one, through his own strength, pretends to keep the law. Pero mucho más que eso. But it's a lot more than that. Es lo que Dios mismo hace en nosotros. It's what God Himself does in our lives. Por eso es que dice, haciendo Él en vosotros. That's what it says, doing Him, Haciendo En you. Dios en nosotros. doing God in ourselves. Y en mi experiencia, And my experience en la vida de comunión con Dios, on a life of communion with God, me doy cuenta que a veces intentando de corregir a un hermano o a un familiar que estaba fuera de esa voluntad de Dios, I realize that sometimes trying to tell a brother or a familiar what is wrong, what they're doing wrong, intenté hacer cosas, I try to do stuff, pero ¿sabe qué? Terminaron en fracaso. but it ended up in failure Porque es Dios mismo que hace las cosas because it's God Himself who does this stuff, y las hace pero muchísimo mejor que nosotros. and He makes it way better than us. ¿Con eso qué quiero decir? What do I mean by that? Que aún pretendiendo hacer las cosas bien delante de Dios, siempre fallamos. That even when we try to do the things right in front of God, we will always fail Porque somos humanos because we're humans y necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. and we need the help of the Holy Spirit. Qué cosa gloriosa es ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. How glorious it is to see the hand of God in our lives. Por eso es que necesitamos una vida de comunión con Dios, That's why we need a life of communion with God, de estar muy cerca de Dios to be real close to Him, para amonestar a algún hermano, to tell some brother that's not right. porque la intención nuestra debe ser ayudarlo.
Because our intention must, que es muy distinta a censurarlo. we must be trying to help him, not to tell him to, Mire, como dice Gálatas, as it says in Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, chapter 6, porque muchas veces podemos sorprender a algún hermano en alguna falta. because many times we can surprise some brother with something they're doing wrong. Y no es extraño, And it's not strange, porque todavía vivimos en este cuerpo, because we're still living on this en body, este cuerpo de carne y sangre, on this blood and flesh body, que como dice la Biblia, está corrompida that, as the Bible says, it's conforme a los deseos engañosos. to the tricky wishes. Pero el Dios que hizo este cuerpo de carne y sangre, But God, who makes this body of flesh and blood, también puso en nosotros el nuevo hombre. also put in us the new man. Y cuando el nuevo hombre gobierna, entonces las cosas cambian. And when the new man governs our life, things change. Por eso es que comienza diciendo así el libro de Gálatas capítulo 6. That's why it starts by saying, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, brothers, if any of you is caught up in something you're not doing right, vosotros que sois espirituales, you that are spiritual, vosotros que sois espirituales, you that are spiritual, vosotros que sois espirituales. Por tercera vez, you that are por spiritual, fifth time, vosotros que sois espirituales, lo enfatizo. I emphasize. No se puede hacer esto en la carne. No se puede hacer esto en nuestra naturaleza carnal. You cannot do this in your natural body. Hay un requerimiento, ser espiritual. There is a requirement, and it's to Por be eso es que dice, spiritual. vosotros que sois espirituales, That's why it says, you that are spiritual, restauradle, volverle a llevar a la comunión con Dios. come back to the communion with God. Lo digo así en otros términos, I say that on another porque en words, definitiva eso es lo que significa restaurar. because that's what it means. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle o llevarle a la comunión con Dios, hablándole suavemente. Talk softly to God when you're in communion with Him, Considerándote a ti mismo, considering yourself no sea que tú también seas tentado. in order to not be tempted by that El- too. El que ha desarrollado esta vida de comunión con Dios, The ones who develop this life of communion with God, el que va subiendo de grado en el entendimiento de estas cosas, who keeps upgrading their grades on the understanding of these things. y esto no tiene límite, no termina en sexto grado como la escuela. And this doesn't end on the 6th grade like in school. Esto sigue más allá de los títulos que se obtienen en una universidad, va por encima. It keeps going even more than the title you may get from college, Porque esto es sabiduría de Dios, because this is God wisdom, sabiduría que nunca alcanzaremos a conocer en su plenitud. a wisdom we will never get. Pero si por lo menos hemos avanzado, But if at least we have made some advance, este tiene que ser nuestro entendimiento. this has to be your understanding. Saber bien que nosotros también fuimos salvos por la misma gracia que los demás hermanos. Know very well that we were saved by the same grace that saved our brothers. Ninguno somos salvos por haber sido buenos. None of us is saved because we were good. La Biblia nos enseña que todos pecamos. The Bible teaches that
each que one of us todos sins, estamos destituidos de la gloria de Dios. that we do not deserve the glories from God. Hasta el momento que Cristo nos llama a formar parte de su pueblo. Until the time that Jesus called us to be part of His, Y se manifiesta la multiforme gracia de Dios. and it has very different ways the manifest of the grace of God. La Biblia nos muestra que esa gracia de Dios es multiforme. The Bible shows us that the grace from God has different ways to present. Abarca los aspectos más insondables a la mente humana. It means many things that we cannot understand as humans. Y entonces nos damos cuenta que no solamente Dios nos perdonó todos nuestros pecados And then we realize that not only God forgave all of our sins, el día que Él comenzó su buena obra en nosotros. the day He started His, Él la continuará, dice la palabra, hasta el día del fin. He will continue until the end. Y en ese camino y en esas cosas estamos. And on that road and on that stuff we are. Para que de algún modo entendamos el título de este mensaje. So some way we can understand the title of this message. Que el amor cubre multitud de pecados. That love covers a lot of sins. Los pecados de los demás, Sins from the rest, pero también los pecados nuestros. but our own sins too. Querido pueblo, Dear people, cómo me gustaría tener un poquito más de tiempo I would like to have a lot of, para desarrollar estas últimas cosas. to keep developing this stuff. Pero las agujas del reloj me dicen que esto tiene que llegar a su fin. That the clock is telling me I have no time left. Querido pueblo, que la bendición de Dios y el entendimiento de estas cosas se arraiguen en vuestros corazones.